Hola y bienvenidos a una nueva moción de vida. Hoy quiero hablar sobre conceptos vacíos. Y es que obviamente cuando nosotros nos comunicamos, pues usamos una gran cantidad de conceptos que porque creemos entender el significado, pues lo usamos en nuestra comunicación, pero nos olvidamos de que necesitamos darle contexto o nuestra interpretación a esos conceptos para garantizar que las personas con las que estamos hablando realmente entiendan lo que queremos decir. Y es que precisamente en la coyuntura en la que estamos viviendo en este momento en Colombia, eh, pues escucho mucho en las redes sociales o conversando con gente que caemos en esos vacíos conceptuales. Entonces es muy fácil decir, ah, sí, es que los buenos somos más, eh, o es que esto, no es, esto es justo o esto no es justo, o que los paros y los bloqueos son pacíficos, eh, o que esto está bien, o que es necesario. Y entonces caemos en esos términos que pues la verdad, cada uno de nosotros tiene una interpretación sobre eso. Cada uno de nosotros puede percibir lo que es justo, lo que es ético, lo que es bueno, lo que es pacífico o lo que es, digamos, bueno o adecuado, que tiene una cultura adecuada, diferente de lo que pueden otras personas interpretarlo. Entonces, cuando juzgamos fríamente o juzgamos de antemano poniendo calificativos de esos conceptos, eh, pues realmente no nos damos la posibilidad, por un lado, de expresarnos correctamente para que los demás entiendan qué queremos decir y probablemente eso genera conflictos con nuestros amigos, nuestros conocidos y la sociedad en general, porque puede darse a malinterpretaciones por un uso de un concepto sin contexto y sin interpretación. Y es que como siempre trato de contarles o de decirles, pues la realidad es subjetiva. Y en ese sentido, pues no tenemos una verdad absoluta que podamos alcanzar, sino que por el contrario lo que deberíamos buscar siempre como sociedad es llegar a una verdad compartida, una verdad consensuada, en donde cuando estamos hablando de un concepto, todos tengamos claro qué estamos interpretando frente a ese concepto. Y en la medida en que uno tenga certeza de que todos los interlocutores realmente tienen la misma interpretación de ese concepto o ese término, ahí realmente es cuando uno puede usar el concepto simple, eh, porque todos vamos a interpretar realmente lo mismo. Y aquí el ejercicio es que quiero que entendamos todos que el problema no es el concepto, el problema es la interpretación. Es decir, yo creo que todos en Colombia queremos la paz. El problema es que cuando uno dice sí, todos queremos la paz, pues uno puede empezar a preguntarse, sí, pero ¿qué tipo de paz? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer para lograr esa paz? Todos queremos vivir bien, pero ¿qué es vivir bien? ¿Cómo lo logramos? Todos queremos un país justo, pero ¿qué entendemos por justicia? ¿Qué debemos hacer para garantizar esa justicia? Y es ahí en la interpretación o en el detalle donde realmente diferimos, eh, y es donde realmente tenemos que mover la discusión para conversar es sobre estas interpretaciones, sobre estas definiciones que cargamos a estos conceptos, porque ahí realmente está el valor o el poder de poder construir eh, algo que nos beneficie a todos.
Porque también pasa muchas veces que estamos hablando y podemos estar diciendo todos, ah, sí, es que todos queremos la paz, pero parece que todos estuviéramos peleando. Porque claro, podemos estar usando el mismo concepto, pero como nuestra interpretación es diferente, tenemos conflictos. O muchas veces también estamos hablando de conceptos diferentes, pero que a la hora de la verdad la interpretación es la misma, y entonces parece que estuviésemos peleando o estuviésemos en desacuerdo porque usamos conceptos diferentes, pero a la hora de la verdad la interpretación es la misma y estamos hablando de lo mismo. Entonces, pues esa es la invitación, y es una invitación que les hago con frecuencia, es no juzguemos, pongámonos en el papel del otro, usemos esos términos, pero cuando los usemos, los conceptos, tratemos de darle un contexto y cuál es nuestra interpretación frente al término o al concepto para que realmente la discusión sea una discusión que sea más favorable para la construcción y no sencillamente una crítica o una pelea o una discusión frente a un concepto que ni siquiera las dos partes las tienen claras. Y creo que es un tema que tenemos que poner especial cuidado precisamente en las redes, porque parece que la naturalidad propia o la naturaleza propia de la red, por ejemplo Twitter y demás, pues es que uno tiene que escribir muy corto. Y entonces escribir en pocas líneas lo que pensamos pues nos obliga a usar estos conceptos sin capacidad o sin posibilidad de extendernos en nuestra interpretación y en dar el contexto sobre lo que estamos diciendo, y por lo tanto se van frases muy sueltas, muy contundentes desde el concepto, pero que le falta toda la carne de la interpretación, que es sobre lo cual realmente debemos discutir y construir. Por lo tanto, pues un poco la invitación también es, pues recordemos que el teléfono también llama, y uno no solo usa mensajes de texto, sino que uno también puede llamar a las personas y tomarnos unos minutos para conversar con nuestros familiares y amigos. O escribir, ¿por qué no?, temas más largos en las redes sociales y comprometernos un poco a leerlos también para tratar realmente de ahondar en los conceptos, ahondar en las interpretaciones y así podernos entender mejor. Garantizar por un lado que lo que estamos diciendo se entienda de la mejor forma, y por el otro lado hacer el esfuerzo de entender de la mejor forma lo que las demás personas están diciendo. Porque, repito, solo el término o el concepto bueno, justo, ético, moral, pues todo depende, como todos los conceptos, de dónde lo estemos mirando. Espero esta reflexión nos ayude como sociedad a seguir construyendo los caminos que necesitamos para construir un mejor país y construir una realidad que sea realmente compartida y entendida por todos de la misma forma. Un abrazo y que estén muy bien.